Hermanos y hermanas, cada día es un acontecimiento de salvación para nosotros que confiamos en el Señor. Venimos de la vida cotidiana, muchas veces cansados, a veces vencidos. Acá es el lugar y el tiempo donde volvemos a dejar que nuestra fe crezca y ponga optimismo y esperanza a la vida. Reconozcamos, hermanos, preparemos nuestro corazón para que Dios hable. Sintamos necesidad del pan que da la vida de Dios en la comunión. Ahora de pie, recibimos al Padre Rodney Algarín, vicario pastoral de la Arquidiócesis de San Juan. No me cansaré, divino Jesús, de cantar tus glorias, de adorar tu cruz. No me cansaré, divino Jesús, de cantar tus glorias, de adorar tu cruz. Con ella derrotas demonios y carne, y al mundo que entrampa con su seducción. Así me sacaste de la oscura fosa, y hoy mi alma se goza, dando gloria a Dios. No me cansaré, divino Jesús, de cantar tus glorias, de adorar tu cruz. No me cansaré, divino Jesús, de cantar tus glorias, de adorar tu cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Saludos a todos, hermanos presentes, televidentes y los que nos ven por la emisora radial, Radio Paz 810. Una alegría celebrar este comienzo de semana, luego de celebrar a nivel comunitario el domingo, Día del Señor. Con alegría y esperanza reconocemos que somos pecadores y acudimos a Jesús, de su misericordia sea derramada sobre nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El pecado tiene consecuencias. Dios da el perdón. Si alguien maldice a David, se considera una lección de humildad. Dios lo ha permitido. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David: los israelitas se han puesto de parte de Absalón,
Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: ¡Ea, huyamos! Que si se presenta al salón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los Olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semei, hijo de Guerá, insultándolo según venía, y empezó a tirar piedra a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha a izquierda del rey y les maldecía: vete, vete, asesino, canalla, el Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo, Absalón, mientras tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor. Déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo: no os metáis en mis asuntos, hijo de Zeruyá. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos sus cortesanos: ya veis, un hijo mío, salido de mis entrañas, intenta matarme. ¿Y os extraña ese benjaminita? Dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizás el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, y sálvame. Levántate, Señor, y sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protegeré, Dios? Levántate, Señor, y sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito, invoco al Señor. Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, y sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, y sálvame. Los habitantes de Gerasa temen ante un poder que no comprenden, mientras el endemoniado curado cree sin temer. Lo que le queda es un corazón lleno de admiración hacia quien lo ha curado. Se marcha
a anunciar su dicha. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente nos estamos viendo o escuchando por nuestras emisoras, celebrando la Eucaristía, fortaleciendo a los enfermos, tocando corazones y pidiendo que también Jesús, como ese Jesús del Evangelio que nos trae el reino, haga su obra en nosotros, nos socorra de la maldad y así también de todo poder maligno. Sabemos que la obra de Jesús no tan solo es curar el cuerpo, sino también curar el alma. Que no tan solo es curar, sino fortalecer. ¿Cuántas veces somos curados, no agradecemos, o a la misma vez, cuántas veces nos curamos de un padecimiento y porque estamos curados, nuevamente caemos en la rutina que nos vuelve a hacer daño? ¿Por qué? Porque se nos olvida que el ser humano siempre ha de aspirar a lo mejor, y en la vida espiritual
lo mejor significa la santidad, que es corresponder al llamado y al amor de Dios. Tanto en la primera lectura como el Evangelio de hoy, vemos la experiencia de sentir la opinión o vivir entre dos bandos. Vemos en la primera lectura del libro de Samuel, donde se nos presenta la experiencia de David huyendo de su propio pueblo, huyendo de su grupo porque van detrás de él a buscarle. Pero él ofrece su sufrimiento y persecución. Si viene de Dios, pues ya a lo mejor esta persecución me ayudará a recibir luego bendición. Una actitud sobre todo de aquel a quien el Señor no le va a retirar su favor. Y que tenemos que aprender también nosotros. A veces vemos sobre todo la obra que Dios hace en nuestra vida, las cosas positivas que nos acontecen, y una experiencia negativa es capaz de opacar la vida alegre en el amor de Dios que llevamos. Las persecuciones, lo que puedan opinar los demás, de hecho, somos lo que somos ante los ojos de Dios. Somos lo que somos. No podemos ser, y esto es parte también del retiro que vivimos, somos lo que somos delante de Dios, y así tenemos que apreciarnos. No podemos depender de aquello que los demás piensen de nosotros o los muñequitos que hacemos en la cabeza, los prejuicios que tenemos, que pensamos que el otro piensa así de nosotros. Nos hacemos todo un esquema mental de persecución, de heridos, de sufridos en esta vida. Una vez le decía yo a un sacerdote, le decía que mucho yo sufro, ¿verdad? Y él me decía, sí, sobre todo tú, tan buena vida que tú llevas. ¿Por qué? Porque me lo decía sabiendo que el Señor me había bendecido con tantas cosas, pues se lo decía. Era mi director espiritual y por eso decía así, sobre todo tú, que vemos que hay cosas tristes, pero tú has sido bendecido con tantas cosas maravillosas. Y otro sacerdote, que hoy en día es obispo, decía que mucho sufro y que poco me quejo. Irónicamente, porque los seres humanos lo más que hacemos es quejarnos. Yo sé que ustedes no se quejan, pero en la experiencia del ser humano sobrepasa más la queja que maravillarnos de la obra que realiza el Señor en nosotros y en nuestra vida. El Evangelio de hoy nos presenta, muy parecido, bueno, no es lo mismo, pero el tema en la misma línea de San Marcos, que nos va a presentar el Mesías oculto que viene, el Hijo de Dios, que viene a salvarnos y a presentar su reino, y luego la experiencia del milagro o lo que acontece. Dice que Jesús llegó al lago en la región de los Gerasenos. Recordemos que todo el lago va a ser, o sea, toda esa región de Genesaret, Galilea, sobre todo, Cafarnaúm, Tiberíades, toda esa zona va a ser el centro de predicación porque es una de las grandes ciudades, y luego terminará Jesús en Jerusalén, la otra gran ciudad reconocida de gran poder. Galilea, una ciudad sobre todo de mucho comercio, porque de ahí cruzaban muchas otras ciudades, comercializaban e intercambiaban, porque en Besaida, tan cercano, había mucha producción de sal, y allí pues intercambiaban telas y oros y todo lo que venía a cambio de la sal, que eran las neveras de aquel tiempo, para conservar los alimentos, para sazonar y para muchos otros elementos, incluyendo curar. Jesús predicó en aquella área y apenas se bajó. Fíjense que los detalles, San Marcos no habla mucho, pero los evangelios son concretos y presentan casi la película letra por letra. Es una buena noticia, o sea, Jesús viene y apenas se bajó, entiéndase, es Dios. Recordemos
se va dando a conocer el Dios con nosotros, el escondido, el oculto. Se bajó, salió al encuentro desde el cementerio donde vivían un hombre poseído de espíritu inmundo. ¿Quién es este que hasta los espíritus le obedecen? Era tan fuerte ese espíritu inmundo que lo sujetaban con cadenas, con cepos, las rompía, destrozaba, día y noche gritando, pero es de notar también el detalle desde el cementerio. Recuerde que toda persona enferma vivía alejado de la ciudad, de la gente. Los leprosos no podían acercarse, por eso le gritaban: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y vemos que ¿de dónde viene? Desde el cementerio. Cementerio, lugar de los muertos. Este hombre está muerto en vida. Por eso la posesión del demonio nos lleva a una muerte. La posesión de la gracia nos lleva, en Cristo, nos lleva a la vida. Este hombre está retirado en el cementerio. Se bajó Jesús, entonces, dejando el lugar de la muerte, se acerca al Dios de la vida. Y allí entonces emprende, y el mismo demonio o el mismo espíritu inmundo, que es la palabra que utiliza San Marcos: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Entonces empieza a revelarse el nombre de Jesús. Por eso Jesús muchas veces mandaba a callar estos espíritus, porque Él es quien revela, no el espíritu inmundo. No me atormentes. El poder de Dios es más fuerte. Por eso, otro paréntesis, no importa el lugar donde estemos, tan lejanos que estemos de Dios, mandemos y permitamos que Dios mande a callar los espíritus inmundos que salen de nosotros. Espíritus inmundos que nos invitan a maldecir a nuestros hermanos. Espíritus inmundos que nos hacen, sobre todo, cegarnos ante la maldad del mundo. Por ejemplo, tanto poder político, tanto dinero que hay en el país. Y vemos cómo mucha gente que vive en la pobreza, y los criticamos porque tienen le llamamos mantengo, la asistencia social, casa y demás, mucha ayuda, pero es que la ley les impide trabajar, porque si trabajan pierden todas esas ayudas. Entonces, si empiezan a trabajar, el dinero no da para tener un techo, un plan médico, salud y comida. Entonces, esa desigualdad, el no darnos cuenta de que hay leyes que contradicen a otras, nos hacen esclavos de espíritus inmundos, como son, incluyendo las leyes humanas o los sistemas, que si el capitalismo, que si el socialismo, que si whatever, como le llamen. No hay sistema político perfecto, y mucho menos partidos políticos perfectos que puedan ayudar en la realización del ser humano. Año de elecciones, ojo con esto, que enseguida vamos como foca a aplaudir a todos los candidatos para que nos dejen puestos, nos dejen, son mucha gente, para que les den puestos en el gobierno. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y no era uno, un espíritu inmundo, era una legión, un conjunto de muchos espíritus inmundos. Le rogaba que le expulsara, claro, o lo destruye o lo expulsa. Es como la maldad negociando con el bien. Había una piara de cerdos, por ahí decía que eran como unos 2000, que se abalanzó porque los demonios, si llega a ser en Puerto Rico y en la víspera de la Navidad, también hubieran apedreado a Jesús por haber... ¿Por qué? Porque ahí están los intereses, ¿verdad?, de los cuidadores de cerdos. Se curó uno, pero a los demás se le afectó el negocio. Jesús tiró esa, decía Monseñor Roldán, que en paz descanse. Esto ya es otra cosa. Cuando hablaba de los cerdos: ay Señor, ¿por qué no hiciste los cerdos con 8 patas? Era diabético, era de todo, pero le encantaba la patita de cerdo. Pero no, son 4. 4 patas. Entonces, y ahí el tema, ¿verdad?, que le decía: siempre estamos rodeados de diversas opiniones. Los porquerizos
reclaman su derecho. ¿Por qué cogiste lo que no te pertenece? Mataste nuestros puerquitos que los teníamos para hacerle un barbecue o cochinillo como en Segovia y los has tirado por el barranco. Sin embargo, una gente que pasaba se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado, que ya no estaba endemoniado, sentado, vestido y en su sano juicio. Sentado, como ¿se acuerdan? El hijo pródigo llegó y lo primero que ponle un vestido a ese hijo que estaba perdido y lo hemos encontrado. Sentado, o sea, ocupa ya una posición de dignidad, no está en lugar de los muertos y en su sano juicio. Y se quedaron espantados. O sea, el ver a alguien en la paz de Cristo espanta a la gente. Estos tiempos son iguales. Ver a alguien que ama a Jesucristo, que le sirve, espanta el mundo de hoy porque es ir contracorriente. Ver sobre todo testimonio de amor a Cristo espanta a la gente, como se espantó el demonio o el espíritu inmundo. Los que lo habían visto les contaron lo que habían pasado y entonces empieza el evangelista San Marcos a hablar de la importancia del testimonio. Y ahí entra el testimonio de los que habían visto lo que había pasado. Pero entonces está aquellos que están peleando, que lo saquen del país porque le ha matado a sus 2000 cerditos. Mientras se embarcaban, el endemoniado, el que ahora está sanado, le pidió acompañarlo y Jesús dice, no, vete tú y da testimonio también de lo que has vivido. Y ahí la importancia, vete a casa con los tuyos, vete a casa y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Si en la vida de la fe, más que hablar, la importancia de la doctrina de la iglesia es importante, pero si diéramos testimonio, acompañado de la doctrina enseñada, testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros a lo largo de nuestra vida, por pura misericordia, reconoceríamos a lo que el Señor nos ha llamado. Inclusive a sus discípulos, vayan por el mundo y anuncien la buena noticia. El que crea, bautícele en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre se marchó y empezó a proclamar lo que Jesús había hecho por él. Todos le admiraban. No dice cómo se sentía el que habían curado, pero salió a predicar. Y salió a predicar a Jesús. Jesús invita a anunciarle, pero en él también anunciamos un reino de curación, un reino donde se revela la salvación, recuerde, cementerio y luego en la ciudad. Jesús nos saca de la muerte a traernos a la vida. Nosotros que estábamos perdidos, lo hemos encontrado. Los discípulos de Maús estaban desorientados, les reconocen al partir el pan. Tú y yo estábamos perdidos y hoy nos hemos reconciliado con Él. Tú y yo estábamos en la casa y le hemos encontrado. Tú que estás enfermo en tu cama y hoy encuentra la paz porque el Señor ha venido a visitarte y a sacar de tu interior todo lo que te atormenta, porque tu enfermedad no es más fuerte que el amor y la experiencia de un Dios que vive en ti y en mí. Una experiencia tiene que ayudarte a recordar en la enfermedad y cuando estabas bien, las maravillas que hacía. Y las travesuras también. No te olvides de ellas, porque esas travesuras han hecho lo que somos hoy. Las buenas y las no tan buenas. Pero por la misericordia de Dios, somos lo que somos ante los ojos de Dios. Y lo que somos para Dios es muy importante. No somos poseídos de espíritus malignos, sino que el Señor nos ha arropado con su gracia porque somos posesión de Dios. Pertenecemos a Él, pero ya no esclavos como los espíritus inmundos, sino libres para proclamar lo que el Señor ha hecho en ti y en mí. Que podamos encontrar la libertad verdadera, que practiquemos la justicia en nuestra sociedad, que vivamos y practiquemos y luchemos por leyes
más conscientes, que nos hagan más justas, que nos hagan libres y no esclavos del dominio económico y del pensar de unos pocos, sino que nos haga sobre todo creativos en una sociedad en la que nos invita sobre todo no solamente a seguir a Jesús en el culto religioso, sino como aquel curado a seguirle en la Decápolis, en el pueblo, en la ciudad, proclamando que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Bendiciones y recuerda, no hay enfermedad tan grande que pueda movernos a olvidarnos de que Dios se ha bajado de la barca para encontrar nuestra pequeñez y hacer de nuestro corazón uno que proclama las maravillas del Señor. Levántate tú también y anuncia esa gran verdad. Que así sea. Amén. Nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Por eso proclamemos y pidamos al Señor. Por la Iglesia, para que fiel a su misión, anuncie el Evangelio de la paz, la justicia y la fraternidad a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que comprendan que el poder es un servicio y la autoridad una fuerza moral, y para que renuncien a la búsqueda egoísta de intereses partidistas que quiebran la paz y la convivencia social, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren abandonados en los asilos u hospitales, por los que son visitados por el sufrimiento, por los enfermos que ya no sanarán, para que con paciencia aguarden el premio eterno que Dios reserva para sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos y por todos los que diariamente celebran la Eucaristía, para que nos dejemos transformar por aquel que se nos da en comunión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Víctor Figueroa, Alice Marrero, Ana Peña, esposos Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Reinaldo Rolón, William Rodríguez y esposa, José Núñez y esposa, Milagros Ubiñas, esposo y familia, Elisa Ortiz, Carmen Villafañez y Mildred Ramírez e hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Francisca Hernández Ortiz, Jorge L. Torres Rodríguez, José Gabriel Cuadrado Silva, Ramona Ramos Ortega, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Agna Morales Otero, Marila Ríos, por los difuntos de la familia Ramos Rivera, Mari Malavé Vicente, Margarita Cordero, Elena Merlo y María Lazú, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una intención especial y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el sínodo de la sinodalidad que se realiza en la Iglesia, por el Congreso Americano Misionero que se está llevando a cabo y será en noviembre 19 al 24 en Puerto Rico, de todo el continente americano. Por cada uno de nosotros y en las comunidades donde estamos, allí el Señor nos ha pedido anunciar las maravillas que ha hecho en nosotros, como lo decía el Evangelio, por nuestro testimonio de vida. Todo esto te lo presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino lelolay, este pan y vino lelolay, se convertirá en tu cuerpo y sangre, divino manjar. En tu cuerpo y sangre, divino manjar.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente aquellos que han fallecido a causa de la guerra. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente nuestros enfermos, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, aquí presente, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eres el pan vivo que bajó del cielo, eres el pan vivo que bajó del cielo, tú nuestra esperanza, tú nuestro consuelo, tú nuestra esperanza, tú nuestro consuelo, que con
Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a todos por estar presentes aquí en esta gran celebración y a todos ustedes. Siempre el Señor le aparte todo mal pensamiento, le sane mente, alma y cuerpo, siempre con la alegría de ese evangelio que invita a contagiar a los demás en nuestras propias comunidades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, María, Madre del Amor, el Verbo encarnado en tu corazón. María, María, Madre del Amor, el Verbo encarnado en tu corazón. Lo dijo Agustín, obispo de Hipona, el que de Capota un tiempo murió. Antes de llevar al Verbo en tu seno, tu fe lo engendraba en tu corazón. María, María, Madre del Amor, el Verbo encarnado en tu corazón. María, María, Madre del Amor, el Verbo encarnado en tu corazón. María, María, Madre del Amor, el Verbo encarnado en tu corazón. María, María, Madre del Amor, el Verbo encarnado en tu corazón. Lo dijo Agustín, obispo de Hipona, el que de Capota un tiempo murió. Antes de llevar al Verbo en tu seno,